Hola, apreciables estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de los deciles para datos agrupados. Un decil vamos a decir que es la décima parte de una distribución de datos. Entonces, ¿qué significa deciles? Que vamos a partir la distribución de datos en 10 partes iguales. Si lo vamos a partir en 10 partes iguales, quiere decir que cada parte constituye un 10% de la distribución de datos. En esta ocasión vamos a calcular el decil 6 de una tabla de datos que ya me dan. Y la tabla trata del salario de un grupo de trabajadores de una fábrica de calzado. Entonces lo primero que tengo que hacer es que esta tabla la voy a convertir en una tabla de distribución de datos y lo que voy a hacer es que voy a calcular la frecuencia acumulada. Porque la frecuencia acumulada es lo que a mí me va a servir. Note, aquí tengo los intervalos, estas son las frecuencias y esta es la frecuencia acumulada. ¿Recuerda cómo se obtiene la frecuencia acumulada? Copio la primera frecuencia y digo 5 más 8, 13. 13 más 10, 23. 23 más 17, 40. Y así sucesivamente hasta que me dé 72 y coincida con este 72 de aquí. Eso es lo que tengo que hacer. Solo eso me pide de la tabla que yo deba de encontrar para calcular los deciles. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la profundidad. Esta es la profundidad del decil. Y la profundidad del decil, ¿cómo se encuentra? Kn décimos. Como el decil 6 el que voy a calcular, 6 por n, que es 72, dividido 10, me da 43.2. Este 43.2 es importante, porque este 43.2 lo debo de localizar en la frecuencia acumulada. De no estar, siempre voy a tomar el inmediato superior. En este caso es 53. Entonces note que ya está subrayada esa fila, esa línea, y ahí está el decil 6. Quiere decir que aquí voy a encontrar el decil 6. Quiere decir que el decil 6 va a estar entre 2500 y 3000. Entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar el decil 6. Para eso voy a aplicar la fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? Decil K, ¿verdad? K es el decil que yo quiera calcular del 1 al 9. Límite real inferior más Kn décimos menos, esto se lee frecuencia acumulada anterior y esto se va a leer como la frecuencia del intervalo. Todo eso multiplicado por I. Bueno, ¿quién es el límite real inferior? 2500. Para eso marqué la línea. Aquí está. 2500 más Kn décimos, ya lo calculé, Kn décimos aquí está, 43.2 menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior quiere decir que es 40. Aquí está el 40. Todo esto dividido la frecuencia del intervalo. ¿Y quién es la frecuencia del intervalo? 13. Aquí está. Todo esto por la amplitud, o sea, el tamaño del grupo. De 500 a 1000 hay 500. El tamaño del grupo es 500. Con ayuda de su calculadora, usted hace este cálculo y va a encontrar que el decil 6 es 2623.01. Note que entra en este intervalo, de 2500 a 3000. Entonces está correcta la profundidad del decil. Esto es el decil 6. ¿Pero qué significa este decil 6? Ahora lo que tengo que hacer es interpretarlo. Entonces voy a decir, como es el decil 6, estoy hablando del 60%. Entonces tengo que decir, el 60% de los trabajadores de la fábrica El Buen Calzado ganan un salario por debajo de los 2.623 con un centavo quetzales. Eso es la interpretación. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo quisiera interpretar por arriba? Entonces, ¿cuál es el complemento del 60%? Es el 40%. Entonces tengo que decir aquí por arriba.
Entonces, ¿cómo puedo interpretar? El 40% de los trabajadores de la fábrica El Buen Calzado ganan un salario mensual por arriba de los 2.623 quetzales. Hay dos formas de interpretarlo. Entonces, el decil 1 corresponde ¿a qué? A un 10%. El decil 3, ¿a qué corresponde? A un 30%. Y el complemento de este sería un 90%. Y el complemento de este sería un 70%. Es la forma de ver los deciles. Como es el decil 6, es un 60% por debajo. O bien un 40% por arriba. Esto es interpretar los deciles. Gracias por su atención. Hasta la próxima.